Buenos días, mi nombre es Orlando Monsalve, estudiante de la Universidad de Cundinamarca. Junto a mi compañera Karen Estefany Ramírez, realizaremos un trabajo para la materia Machine Learning de la profundización número uno, el cual se basa en realizar una predicción de una variable z con respecto a las variables x y y, donde el docente nos asignó un dataset. Bueno, básicamente para dar como una pequeña introducción, la regresión lineal es un método estadístico y que se usa en Machine Learning para modelar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Básicamente su objetivo es encontrar una ecuación matemática que prediga el valor de la variable dependiente a partir de esa variable independiente. Esta ecuación en Machine Learning, en nuestro caso, se conoce como la hipótesis. Y como nuestro dataset cuenta con una variable dependiente y dos variables independientes, utilizaremos la ecuación general para una regresión lineal múltiple, que básicamente esta sea cuando hay más de una variable independiente. En nuestro caso, esta variable, esta ecuación de la hipótesis, entonces vendría siendo la predicción es igual al coeficiente número uno multiplicado por x, más el coeficiente número 2 multiplicado por y, más el coeficiente número 3 que en nuestro caso sería sería el umbral, o también conocido como el sesgo. Teniendo clara la ecuación de la hipótesis que vamos a utilizar y que vamos a hacer una regresión lineal, entonces vamos a realizar una serie de pasos. Primero vamos a leer los datos que se encuentran en un archivo txt. Luego vamos a dividir estos datos en datos de entrenamiento y datos de prueba. Luego, con estos datos de entrenamiento, vamos a entrenar el modelo. Luego vamos a hacer una función para predecir el resultado con la fórmula de la hipótesis. Luego vamos a calcular unas métricas de evaluación, que básicamente vamos a utilizar el error, el error cuadrado, el error cuadrático medio y el coeficiente de determinación. Y también vamos a calcular el porcentaje de exactitud. Y por último, vamos a graficar estos datos y el modelo 3D, debido pues, a que el dataset que tenemos grafica puntos en tres dimensiones. A continuación, mi compañera Karen Estefany Ramírez empezará a realizar el código. Bueno, para dar inicio, vamos a seguir los pasos que mencionaba mi compañero anteriormente. El primero es subir y leer los datos desde un archivo en Google Colab, ya que el entorno que vamos a usar es Google Colab. Para esto, vamos a importar el módulo Files de google.colab que proporciona funciones para subir y descargar archivos. Entonces, from google.colab import files. Listo. Ahora vamos a definir una función, la cual se llama leer datos. Esta lo que hace es que permite cargar el archivo .txt, ya que donde nos proporcionaron la información del dataset, es un documento .txt. Entonces vamos a cargarlo a Google Colab. Ahora, como siguiente paso, es vamos a declarar upload, que va a ser igual a files.upload.
Lo cual lo que hace es permitir subir el archivo manualmente mediante un cuadro de diálogo en Google Colab, ese punto upload. Ahora vamos a extraer el nombre del archivo, de ese archivo que acabamos de subir. Esto se hace, para obtener este nombre, que es la primera clave de ese diccionario upload. Entonces, list, ya dijimos, upload punto case. Y como ya lo mencioné, que va a ser la primera clave de ese diccionario. Entonces colocamos 0. Declaramos la lista que va a almacenar los datos que vamos a extraer. Datos. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir el archivo en modo lectura y se le asigna a la variable archivo. Entonces, with open, vamos a abrir el archivo, el nombre del archivo, en modo lectura. Y se le va a asignar, como ya lo mencioné, a la variable archivo. Ahora, para cada línea en este archivo, lo que se hará es obtener los valores. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Valores va a ser igual a línea punto strip, la cual elimina espacios en blanco al inicio y al final de la línea. Esto punto split, que sirve para dividir la línea en palabras separadas por espacio y las almacena en la lista de los valores. Listo. Ahora vamos a decir que si la longitud de esos valores, en donde quedó almacenado esto, es igual a 3, que va a corresponder a X, Y o Z, entonces se le va a asignar respectivamente a X, Y y Z map float valores. Este lo que hace es convertir los 3 valores de texto que obtuvimos en números decimales o flotantes. Ahora vamos a datos.append, que vamos a hacer abrir esa lista y asignarle respectivamente X, Y y Z. Para finalizar este paso de leer los datos, lo que vamos a hacer es retornarlos. Listo. Y como último vamos a decir que datos va a ser igual a leer datos. Esto se hace para que cada vez que se inicie la ejecución no vaya a ser necesario realizar la carga del archivo que hicimos inicialmente, este archivo que contiene los datos. Para arreglar este error, pues corregimos el nombre
la variable. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar con el paso 2. Como segundo paso vamos a dividir los datos totales entre una categoría de entrenamiento y otra de prueba. Esto ya que se necesita entrenar el modelo con una parte de los datos y luego evaluarlo con otros nuevos datos. Nosotros decidimos dividirlo con el 70% de entrenamiento y el 30% de prueba. Vamos a iniciar definiendo la función que vamos a llamar dividir datos, la cual va a recibir datos, que es la lista de tuplas que contiene a X, a Y y a Z, el porcentaje de entrenamiento, el cual le vamos a dar un 0.7 ya que lo definimos como el 70%. Y para mezclar los datos aleatoriamente, ya que necesitamos que el modelo aprenda de datos variados, vamos a decir que random.shuffle va a enviar, a contener los datos para que este pueda mezclarlos aleatoriamente. Bueno, para esto primero lo que debemos hacer es importar la librería de random, que no lo habíamos hecho anteriormente. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es calcular cuántos datos serán usados para el entrenamiento. Vamos a hacer la operación datos para el entrenamiento. Vamos a llamar como train, que va a ser igual a int, que va a contener la longitud, el número total de esos datos, por ese porcentaje de entrenamiento que ya le definimos, que es el 0.7. Listo. Ahora lo que debemos hacer es retornar esos datos que ya obtuvimos, tanto en la parte de entrenamiento como la de prueba. Entonces, return los datos que van desde 0 hasta nTrain, que lo definimos así. Ese va a ser el 70% del entrenamiento, es decir, eso corresponde al entrenamiento. O sea, hasta n. Listo. Y lo restante, que vendría siendo el 30%, que iniciaría desde n hasta que finalice, pues hasta el total. Vale, entonces ahora continuando con la lista de pasos que mencioné al inicio, ya tenemos la función de leer los datos del archivo, ya estamos dividiendo este conjunto de datos en dos partes. Entonces ahora debemos proceder a entrenar el modelo con este conjunto de datos. Entonces, para entrenar el modelo de regresión lineal utilizaremos el algoritmo de descenso de gradiente basado en el error. Básicamente, lo que buscamos es ir disminuyendo gradualmente ese grado de error. Entonces, iniciamos definiendo esta función. Entonces, def, le vamos a poner entrenar modelo a nuestra función y va a recibir algunos parámetros. Entre estos van a ser primero la lista con los datos de entrenamiento. Entonces va a recibir los datos. Además de esto va a recibir un coeficiente de aprendizaje que vamos a definir como alfa, que va a ser igual a 0.01.
Eh, y vamos a definir el número de épocas o el número de iteraciones. En nuestro caso le llamaremos como epochs. Epochs. Y este va a ser igual a 1000 épocas para el ejemplo. Igual estos datos pues pueden variar. Ahora vamos a hacer una inicialización aleatoria de los coeficientes, que en este caso serían los pesos, y el sesgo, o que también se conoce como vías o umbral. Entonces vamos a definir el peso 1, el peso 2 y el vías, que como lo mencionaba al inicio, estos vendrían siendo los coeficientes. Los vamos a inicializar no con ceros, sino con números aleatorios entre -1 y 1. Para esto utilizaremos la función de random. Ya importamos anteriormente la librería random. Vamos a utilizar la función uniform. Entonces random.uniform, valores entre -1 entre -1 y 1, y así sucesivamente para cada una de las variables. Ahora vamos a capturar el número de datos de entrenamiento, ya que más adelante lo necesitaremos usar. Entonces declaremos la variable como n, y este n va a ser igual a la longitud de los datos. Listo. El paso a seguir sería crear un ciclo de iteraciones para estas épocas, para que se realice el entrenamiento, el número de épocas, bueno, para que el entrenamiento se realice el número de veces, o sea, que el número de veces que se realice el entrenamiento sea igual al número de las épocas. Entonces vamos a decir, crear un ciclo for en el rango de la variable épocas que declaramos arriba, epochs, y dentro de este vamos a inicializar las gradientes acumulativas en 0, que estas gradientes acumulativas vendría siendo como el error acumulado de cada uno de los diferentes errores. Entonces, sí, para el error en cada una de las diferentes de los diferentes coeficientes. Entonces lo definiremos como el gradiente del W1, también el gradiente del W2 y el gradiente de nuestro umbral B. Y estos serán igual a 0. Ok, está mal escrito acá. Aquí para que funcione debería ser así, con iguales. Listo. Estando así, teniendo los gradientes inicializados, entonces ahora vamos a recorrer cada dato de entrada y lo vamos a comparar con su valor esperado. O sea, básicamente vamos a recorrer tanto X, Y y Z en la lista de los datos. Entonces for X, Y y Z en la lista de los datos. Entonces esto nos va a retornar cada valor. Aquí lo que vamos a calcular es la salida, sí, la salida Y predecida. Y básicamente aquí vamos a utilizar esa función de hipótesis que mencionaba al inicio. Entonces Y predecida va a ser igual al W1 multiplicado por X más el coeficiente 2, que sería W2, multiplicado por Y, más B, debido a que B no depende de nada. Listo, ya teniendo esto, ahora lo que vamos a calcular es el error. ¿Cómo se calcula el error? El error se calcula comparando la salida predecida, bueno, o la salida obtenida con la salida deseada. Entonces vamos a hacer eso. Entonces el error va a ser igual a la salida predecida menos
la salida de ese dada, que en nuestro caso lo que queremos predecir es z, que es la variable que depende de y y de x. Listo. Entonces ya teniendo esto, ahora vamos a acumular estos errores. Vamos a acumular estos errores en las variables de los gradientes que asignamos aquí arriba. Entonces el gradiente W1, entonces que sería el acumulado o la sumatoria de estos errores, sería el gradiente 1 más el gradiente en W1 es igual al gradiente en W1 más el error, pero como esta depende de x, pues debemos multiplicarla por x. Ahora hacemos lo mismo para W2, entonces gradiente de W2 va a ser el acumulado de ese error multiplicado, pero en este caso es por y, porque el W2 depende de y. Y para B sería lo mismo, únicamente que no depende de ninguna constante o de ninguna entrada. Entonces el gradiente de B es el acumulado del error. Vale, entonces el paso a seguir es ajustar los coeficientes utilizando el descenso del gradiente, o sea, restándole ese gradiente. O bueno, no, restándole restándole el gradiente al peso. Entonces vamos a ajustar esos coeficientes de la siguiente manera. Básicamente ese ajustar los coeficientes es como lo mismo que actualizar los pesos restando el gradiente escalado por la tasa del aprendizaje. Entonces tenemos que W1 menos igual va a ser al alfa, que es el coeficiente de aprendizaje, multiplicado por ese gradiente de W1, pero dividido en n. Digamos que para que no hayan confusiones aquí de jerarquías, cerramos esto en un paréntesis y realizamos lo mismo para los otros coeficientes. Entonces W2 menos o igual, le restamos alfa multiplicado por el gradiente de W2 dividido en n, que si bien recuerdan, n es la cantidad de los datos. Entonces básicamente se podría decir que es como un promedio del error, ya que aquí se va acumulando la sumatoria del error y luego se divide en el número total de datos. Y por último, ajustamos el coeficiente del umbral. Entonces B le restamos alfa multiplicado por el gradiente de B dividido n. Listo, y para finalizar este método, básicamente aquí nos salimos de este bucle for, y entonces aquí lo que va a hacer es repetir este ciclo 1000 veces y ajustar los pesos las 1000 veces, y una vez estén esos pesos ajustados, entonces los vamos a retornar. Return, vamos a retornar el W1, W2 y el bias o umbral. Entonces, listo. Ya habiendo retornado eso, lo siguiente que debemos hacer es hacer la función de predicción. Entonces, esta función de predicción se podría decir que ya es como para la fase de aplicación, o bueno, para la fase de prueba en nuestro caso. Entonces vamos a definir la función de predicción. Vamos a dar el nombre de predecir. Vamos a predecir, y esta básicamente va a ejecutar, va a realizar el cálculo de la función
de la función de hipótesis. Entonces ya que sabemos que va a calcular la función de hipótesis, entonces para esta función de hipótesis debemos enviar los dos valores de entrada, que sería x y y, y debemos también enviarle los tres coeficientes, entonces w1, w2 y la b. Listo. Entonces aquí directamente retornamos y entonces básicamente es esta misma función de por acá arribita. Entonces w1 multiplicado por x más w2, o sea el coeficiente 2 multiplicado por y más el coeficiente número 3. Y de esta manera ya tenemos la función de predecir. Ahora continuando, vamos a calcular las métricas de evaluación. Para esto vamos a definir una función que se llama calcular. Vamos a definir así, calcular el error cuadrático medio, o sea, MSE. Este lo que va a hacer es recibir la lista de las tuplas llamada datos, va a recibir el coeficiente W1 y W2. Entonces, coma W1, W2. Y va a recibir también el sesgo o umbral. Listo. Definido como ven. Ahora, ya pues para empezar, vamos a definir n, que va a ser igual a la longitud de estos datos, es decir, el total de estos datos, total de datos que hay. Y ahora sí, MC, que ya, como ya lo mencioné, viene siendo el error cuadrático medio. Este va a ser igual a sum. Y vamos a hacer el llamado a la función, bueno, al método predecir, que se creó más atrás, mi compañero se encargó de hacerlo. Predecir, que contiene a x, contiene a x, coma, y, coma, w1, w2, b. Listo. Esto lo vamos a restar por z. Ahora lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué pasa? Esta es la función, o bueno, este es como tal la operación, pues, del cálculo del error cuadrático medio. Lo que se hace en esta, bueno, para hallar el error cuadrático medio es llamar a la función predecir. Y esta calcula el error entre la predicción, que ya dijimos que era zpred, y el valor real, que es z. Lo eleva al cuadrado el error para penalizar errores grandes. Y suma los errores cuadráticos de todos los datos y los divide por n, el cual es el total del total de los datos, obteniendo con esto el promedio. Entonces dijimos que le vamos a elevar acá al cuadrado. Continuando, ya después de una breve explicación, ahora para x, y y z en datos. Todo esto dividido n, que ya mencionamos que n es el número total de los datos. Con esto ya, acá hay un pequeño error, hizo falta una coma. Con esto ya hallamos el error cuadrático medio. Ahora lo que debemos hacer es retornar ese error. Listo. MSE. Ok, ahora como siguiente paso vamos a definir una función que se va a llamar calcular R2. Es decir, vamos a calcular el coeficiente de determinación que va a medir que también el modelo se está ajustando a los datos.
Vamos a iniciar definiendo. Vamos a definirlo como ya lo mencioné, como calcular R2. Lo que va a hacer es recibir nuevamente lista de tuplas, llamada datos, W1, W2 y el sesgo. Listo. Esto vamos ahora a extraer todos los valores reales Z desde datos y los vamos a almacenar en la lista Z real. Para esto vamos a crear a Z real. Listo. También los datos reales, pues. Y esto va a ser igual a Z para Z para cada Z, o sea, para esa lista exactamente en Z que se encuentra en los datos. Listo, ahora lo que vamos a hacer es calcular las predicciones del modelo para cada par XY. Entonces, las predicciones del modelo, que lo vamos a declarar como ZPRED, que va a ser igual a predecir, a la función predecir, que contiene a X, a Y, a W1, a W2 y a B. Y esto para, como ya lo mencioné, para cada par de X y Y en la lista de los datos. Bueno, acá evidenciando un pequeño error y esto falta una coma. Listo. Ahora ya tenemos las predicciones del modelo para cada par de X y Y. Vamos a hacer la Z media. Esto lo vamos a hacer con la fórmula de la sumatoria. Entonces vamos a hacer la sumatoria de las Z reales, datos reales, esto sobre la longitud de las mismas, Z real, lo que contiene el número total, lo que se encuentra dentro de Z real. Listo, ahora vamos a hacer la suma de los cuadrados totales. Lo vamos a definir como SS total. Esto va a ser igual a la suma de Z, bueno, suma entre paréntesis Z menos Z. Esto ya viene, hay una operación que nos ayuda a calcular esto, ¿no? Entonces, bueno, continuando es Z menos Z media, esto elevado al cuadrado para cada Z en los datos, bueno, en el dato de Z que se encuentra en Z real. Una vez calculado la suma de los cuadrados totales, lo que vamos a hacer es calcular la suma de los cuadrados residuales. Entonces lo declararemos como SS residual, la cual será igual a la sumatoria, bueno, como sum de esto, que es entre paréntesis Z, que viene siendo el valor real, menos ZP, que viene siendo la predicción como tal del modelo, esto elevado al cuadrado. Entonces para cada Z, ZP en
zip de z real, coma la z de predicción. ¿Cómo lo definimos? Entonces, lo que hace este zip z raya al piso real, coma z pred, es crear pares de valores correspondientes a cada uno, ¿no? Tanto a z real como a la z precia. Listo, ahora lo que vamos es a retornar ya como tal el coeficiente de determinación. Listo, entonces evaluando qué errores está, hace paréntesis, no va ahí. Y esto. Entonces ahora lo que vamos a retornar como tal ya es el coeficiente de determinación, como lo había mencionado, el cual nos dice que es 1 menos lo que ya habíamos obtenido como la suma de los cuadrados totales. O bueno, primero la suma de los cuadrados residuales, dividido eso en la suma de los cuadrados totales. Esto, entonces vamos a decir que si la suma de los cuadrados totales es mayor a 0, o más bien diferente de 0, sí, mejor, diferente de 0, o será 0. Entonces, o si no, será 0, ¿no? Esto lo hacemos es para como tal evitar errores. Ese if que acabo de colocar ahí es para evitar errores en caso de que no haya variabilidad en los datos. Y ya por último vamos a definir la función para calcular la exactitud. Entonces lo vamos a definir, a llamar así, calcular exactitud, el cual va a recibir los datos, la lista, las tuplas, W1, W2, B y el margen de error que vamos a manejar. Margen error, que será punto 1. Listo. Vamos a declarar total como la cantidad de esos datos, bueno, el número total de datos que hay, nuevamente. Y ahora vamos a hacer la cuenta de cuántas predicciones están dentro del margen de error. Entonces lo que vamos a hacer es declarar correctos. El cual, entonces correctos va a ser igual a sum de 1 para x, y, z en los datos, o sea, en la lista de las tuplas. Entonces, si a veces, entonces ahí llamamos, bueno, hacemos uso de la función predecir. Si predecir que contiene a x, y, z, no, perdón, x, y, w1, ok, w2, y como tal el sesgo, o bueno, el umbral también. Todo esto menos z.
esto, bueno, estábamos haciendo la condición, ¿no? Entonces, si eso es menor al margen de error que declaramos que era por aquí arriba, lo habíamos declarado como punto 1, entonces a ese margen de error. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace esto? Entonces decimos que hicimos el llamado a predecir, como lo dije, pero si esa condición se cumple, bueno, eso lo que digamos que hace, digamos no, lo que hace es verificar si la diferencia es menor o igual al margen de error que acabamos de colocar, ¿no? Después de hacer esto, lo que vamos a hacer es retornar el porcentaje de exactitud. Bueno, lo que se hace es el total de los correctos que acabamos de calcular dividido el total, esto por 100. Entonces ahí lo que estamos retornando es el cálculo del porcentaje de exactitud. Listo. Entonces, una vez ya hayamos calculado las métricas de evaluación o del error, pasamos al último de los pasos, que vendría siendo graficar los datos en el modelo 3D. Entonces, para esto vamos a utilizar, primero que todo, entonces nos dirigimos por acá arriba y vamos a utilizar dos librerías. Primero, vamos a utilizar Matplotlib o Pyplot, más conocido como Pyplot. Entonces vamos a importar Matplotlib, Pyplot, matplotlib.pyplot as plt. Y vamos a importar también la librería de Access. Esto pues para poder hacer los gráficos en 3D. Entonces from mpl del piso toolkits ml, aquí está, mplot 3D, myplot 3D. Listo. Entonces una vez importada la librería, ejecutamos nuevamente por acá para verificar que todo esté correctamente. Ok, from, listo, entonces from mlp tool, ok, aquí es tool con doble O, ok, toolkit.mplot 3D import access 3D. Ok, ejecutamos nuevamente. Vemos que seguimos teniendo por acá un error. mpl toolkit, ok, creo que no la tenemos instalada. Entonces, y un momento. Vale, entonces. No, a ver. Ok, aquí falta una S. Punto mplot 3D import access. Ok, ejecutamos nuevamente. Y ya, tenemos bien tal método. Listo. Entonces nos dirigimos abajo ya que tenemos las librerías y ahora sí vamos a definir la función para vamos a definir la función para graficar todo lo que hemos hecho anteriormente. Entonces vamos a definir la función como graficar y le vamos a enviar unos parámetros. Entonces, primero le vamos a enviar el conjunto completo de datos. Mentiras, vamos a enviarle, o sea, sí el conjunto completo de datos, pero entonces vamos a enviarle los datos train, los datos de entrenamiento. También vamos a enviarle los datos de testing. Entonces datos test. Y vamos a enviarle los tres coeficientes.
Listo. Entonces, primero debemos crear la figura en 3D. Entonces, para poder crear la figura en 3D, vamos a crear una figura normal, con Pyplot normal. Entonces, fig es igual a plt.figure y le damos un tamaño, fig size, tamaño de podría ser de 10,7. Listo. Ahora, en base a esta figura, vamos a crear la figura en 3D. Entonces, hacemos access. Entonces, ax es igual a fig, que ya tenemos creada, punto add subplot, y le enviamos los siguientes parámetros. Primero 111, coma, y que sea una proyección 3D. Va a ser igual a 3D. Ok, listo. Listo. Una vez que ya tenemos la figura creada, entonces ahora vamos a separar los valores de los datos de entrenamiento en listas diferentes. O sea, vamos a crear una lista para X, para Y y para Z. Entonces, X en entrenamiento, coma, Y en entrenamiento, coma, y Z en entrenamiento son iguales a la separación, ¿sí?, de los datos, pero de entrenamiento, como se puede ver acá. Listo. Entonces, ya que tenemos esos datos, vamos a graficar los puntos de los datos de entrenamiento en color azul. Entonces, vamos a... Para graficar puntos en el gráfico 3D, pues utilizamos Access nuevamente. Entonces, Access.scatter. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es enviarle las coordenadas. Entonces, X train datos X de entrenamiento, enviar los datos Y de entrenamiento, y vamos a enviarle los datos Z de entrenamiento. Listo, ya que le enviamos esos tres parámetros, entonces vamos a determinar el color. Entonces, color, ok, aquí falta un espacio para que se vea de una manera más organizada. Entonces, seguimos con el color. Va a ser igual a blue. El label, le vamos a asignar un nombre llamado entrenamiento. Label va a recibir un nombre de entrenamiento, y le vamos a dar un coeficiente alfa de 0.5. Listo. Ahora vamos a realizar estos dos mismos pasos con los datos de test. Esto fue con los datos de entrenamiento, ahora esto va a ser con los datos de test. Aquí la IA nos ayuda un poco, entonces lo que hacemos es definir, entonces X, de las X del test, las Y del test y la Z del test se obtienen de lista de datos del test. Entonces acá creamos los puntos, solamente que esta vez los creamos de color, no lo dejemos de un color rojo, sino démosle un color diferente. Entonces green, le vamos a poner como label prueba. El label hace referencia al nombre, digamos que de la muestra, pues nombre de los puntos en la gráfica. Entonces ahora vamos a crear el plano que grafica esa regresión. Eso se hace por medio de una predicción en una malla de valores. Básicamente se define un rango de valores para una lista, para unas listas.
Esos valores deben estar entre -2 y 2 y se deben crear varias combinaciones entre el eje. O sea, básicamente vamos a crear dos listas donde lo vamos a llamar xsurf y va a ser igual a ysurf, y estas dos van a ser igual a 0. No, estas dos van, o sea, sí, pero le vamos a agregar un rango. Entonces va a ser un listado, van a recibir un listado en el rango de números que se encuentran en el rango entre -2 y 2. Básicamente, porque se pone 3, porque va a tomar el valor anterior. Así funciona esta función. Entonces, ya que le asignamos valores desde -2 hasta 2, hasta a ambas variables, a ambas listas, entonces ahora vamos a separar esto. Entonces, creamos xsurf, surf, ysurf van a ser igual a la separación de. Entonces, aquí vamos a hacer la separación de. Esto debe ser algo iterativo, por ende debemos crear un ciclo for. Entonces va a ser a la separación de x y y de, entonces for x in xsurf. En xsurf for, que esto nos ayuda, for y in ysurf. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Entonces estamos diciendo que por cada valor de x vamos a recorrer todos los valores de ysurf. Por todos los valores de xsurf vamos a recorrer todos los valores de ysurf, haciendo todas las posibles combinaciones. Y pues básicamente separamos, eso lo recorremos entre x y esos valores los guardamos acá en estas dos variables. Esta es la lista de x y esta será la lista de y. Listo. Entonces, ya que tenemos el xsurf y el z y el ysurf, entonces ahora vamos a hallar el zsurf. Entonces zsurf va a ser igual. Entonces acá es donde vamos a llamar a nuestra función de predicción que hicimos por acá. Entonces predecir. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí lo que vamos es a calcular los valores de z utilizando la función de predicción del modelo entrenado. Aquí es donde en ysurf se van a... Bueno, ysurf es una lista donde se van a guardar todos los valores de la predicción. Sí, básicamente los valores que se obtengan de esta predicción. Entonces venimos acá, revisamos el nombre de nuestra función predecir. Entonces decimos que es predecir. Entonces la llamamos predecir. Entonces estamos diciendo que predecir y le vamos a enviar los parámetros que necesita. Entonces, que necesita las dos variables independientes. Entonces x y y. Además de esto necesita los tres coeficientes. Entonces peso 1, el peso 2 y b. Listo. Y esto, entonces vamos a hacer un ciclo for para que sea para que sea iterativo, para que se repita cierto número de veces. Y donde vamos a tomar esos valores de x y y, básicamente de estas dos listas que tenemos por acá. Entonces, para x y y en la separación de xsurf y ysurf, aquí nos lo ayuda a completar la IA. Entonces ya tenemos eso. Entonces básicamente aquí lo que hacemos es calcular los valores de z utilizando la función de predicción, pues, ya del modelo entrenado. Entonces aquí separamos estos valores, almacenan en estas variables y por cada iteración de un conjunto de estos, entonces pues se va a hacer una predicción diferente. Por ende, esta va a ser una lista
que contenga todas estas predicciones, como lo mencionaba anteriormente. Ok, ahora básicamente vamos a dibujar ese plano de regresión. Y ya, entonces sí, para dibujar ese plano de regresión, entonces volvemos a access, punto. Se utiliza la función plot resolve. Entonces vamos a utilizar plot resolve, plot resolve, sí, resolve. Y entonces vamos a enviarle tales parámetros. Vamos a enviar la lista de x, que básicamente es como la medida. Entonces vamos a enviar xsorf. Además de eso le vamos a enviar ysorf y zsorf también. Zsorf. Y ya que tiene las tres coordenadas, básicamente del plano, le vamos a asignar un color y el coeficiente alfa nuevamente. Entonces color lo vamos a hacer igual. Esta vez sí lo vamos a hacer en rojo, red. Y el coeficiente alfa del plano será 0.5 y el label aquí será la regresión lineal que se interprete. Listo. Entonces ya teniendo estos valores, vamos ya a proceder a poner etiquetas, título de la gráfica y mostrar lo que tenemos hasta el momento. Entonces siendo así, entonces para asignar las etiquetas de los ejes, entonces es access set de asignar en el label x, entonces x label, y le vamos a asignar el valor de x, pero x debe ser un valor en string, por ende debemos pasarlo entre comillas x. Listo. Aquí le pasamos el valor de x, vamos a pasarle el del eje y y el del eje z. Entonces básicamente vamos a hacer lo mismo. A x set y label le asignamos el nombre de y, a x.set z label le asignamos el eje z, z al eje z, y por acá llamamos a la leyenda y mostramos la gráfica, pero esto se nos adelantó porque aquí faltan algunos pasitos. Entonces debemos asignarle primero un título a la gráfica. Entonces para asignarle el título a la gráfica, entonces access.setTitle, set title, y le vamos a decir regresión lineal en 3D. Luego sí mostramos la leyenda y luego sí mostramos la imagen, la figura. Mostramos la figura. Listo. Entonces ahora vamos a crear el main, que es donde vamos a llamar todos los métodos, o bueno, todas las funciones que creamos anteriormente. Listo. Entonces lo vamos a definir if name. Entonces if name es igual a main, entonces dos puntos, y aquí es donde vamos a llamar todo. Listo. Entonces ya teniendo el bloque main primero, entonces ¿qué sería lo ideal? Como nos lo recomienda acá, debería ser leer los datos, pero recordemos que por acá arriba ya tenemos una función de leer datos y estamos capturando esos datos en esta variable datos. ¿Por qué esto? Porque como lo mencionaba mi compañera en su momento, no queremos que, digamos, dejando todo esto en un mismo bloque, tener de pronto que estar cargando el código cada vez que ejecutemos el bloque. Entonces aquí ejecutamos una vez, cargamos los datos y ya luego por acá pues ya están cargados. Entonces pasamos al número 2, que es dividir los datos. Entonces para dividir los datos, entonces creamos dos variables, datos, entrenamiento
coma, y datos de prueba. Datos prueba. Listo. Entonces llamamos a nuestra función dividir datos y le enviamos como parámetro de entrada los datos, que sería la información completa. Listo. Ya teniéndolo así, entonces vamos a entrenar el modelo con el descenso del gradiente. Entonces, para entrenar el modelo, por acá, si volvemos al método de entrenamiento, tenemos que este nos va a devolver los dos pesos y el umbral. Entonces serían los tres coeficientes. Entonces debemos crear tales variables. Entonces W1, vamos a recibir W2 y vamos a recibir B. Listo. Entonces llamamos a la función entrenar modelo. Entrenar modelo. Y a esto le enviamos, como hemos mencionado anteriormente, nomás los datos de entrenamiento. Los datos de entrenamiento. Listo. Entonces, como ya tenemos los datos de entrenamiento, entonces queremos de pronto saber qué valores nos dieron estos coeficientes para saber el resultado del entrenamiento del modelo, el valor de estos pesos. Entonces, pues vamos a imprimir esto. Entonces, print, utilizamos F, ya que vamos a ingresar valores dentro de la concatenación de texto. Entonces, MSE, vamos a llamar a los coeficientes del modelo. Entonces, los coeficientes del modelo. Entonces vamos a decir que son W1 va a ser igual, y dentro de corchetes llamamos a nuestro W1. Ok, son corchetes simples para que los tome. Entonces llamamos a nuestro W1 y lo mostramos. Punto, dos puntos, punto F2 para dar formato. Entonces así estaría bien. Ya que mostramos el F1, entonces vamos a repetir el mismo paso pero con los otros dos. Entonces W2, llamamos al W2 y el B llamamos a la variable B. Y aquí mostramos los datos que ya capturamos. Listo, venimos por acá. Ok. Ya que imprimimos estos coeficientes del modelo, entonces lo que queremos es ahora evaluar las métricas. Entonces vamos a evaluar las métricas y para esto vamos a crear tres variables. Entonces primero, el error cuadrático medio, MSE, va a ser igual a calcular el MSE y le vamos a enviar dos parámetros. Entonces serán los datos de prueba que aquí no nos está leyendo. Listo. Calcular el MSE. Revisamos por acá cómo se llama nuestra función. Calcular MSE. Lo copiamos para evitar errores. Y vemos que esta recibe los datos de entrenamiento y los tres coeficientes. Entonces venimos por acá abajito, cambiamos el nombre, llamamos, entonces le vamos a enviar los datos de entrenamiento, le vamos a enviar W1, W2 y B. Listo, ya calculamos el primero. Ahora vamos a calcular el R2. Entonces, para calcular entonces calcular R2. Entonces nuevamente le enviamos los datos de entrenamiento y le enviamos los tres
coeficientes W1, W2 y W3. Y por último hacemos lo mismo pero con la exactitud. Aquí nos ayudan, entonces exactitud vendría siendo igual a exactitud, que es nuestra, pues por acá revisamos cómo se llama. Se llama calcular exactitud, perdón por la confusión. Llamamos y le enviamos los datos de entrenamiento W1, W2 y B. Listo. Por acá revisamos que esté todo correcto, que no haya ningún tipo de errores. Ok, ya se le radica el error. Llamamos un W3 cuando debería ser B la variable que llamamos exactitud. Entonces aquí lo mismo, calculamos, ponemos dentro del main, llamamos la función calcular exactitud, datos de entrenamiento W1, W2 y B. Listo. Estamos acá donde podría estar el error. Calcular exactitud no está definida. No sé. Venimos por acá, calcular exactitud. Ok, lo que pasa es que la tenemos dentro de otra variable. Entonces corregimos por acá, tornamos, ya debería desaparecer nuestro error. Ok, estuvo correcto. Vale, entonces ya que tenemos los tres métricas, ahora lo que procede es pues a pintarlas, a imprimirlas. Entonces print, abrimos el print y entonces F para poder poner, bueno, para poder concatenar las variables dentro del mensaje. Entonces tenemos que el MSE es igual, el MSE en nuestro caso es igual, entonces entre corchetes ponemos la variable, el MSE .2f para darle formato. Listo, ya que lo tenemos así, entonces hacemos lo mismo con las otras dos métricas. Entonces print ponemos el F, calculamos el R2 y este va a ser igual a R2, ok, minúscula R2, dos puntos, punto 2F. Para el formato aquí faltaron los dos puntos. Listo. Y por último pues lo mismo pero para la exactitud. Y como último paso en nuestro código llamamos a la función graficar y si recordamos este recibe los datos de entrenamiento, los datos del test y también recibe los tres coeficientes para poder pues realizar las respectivas gráficas. La llamamos y ya procedemos a ejecutar nuestro código. Listo. Entonces para realizar la ejecución recordemos que tenemos dos bloques. Uno donde tenemos la lectura del documento y guardamos esto en la variable de datos. Y el siguiente código que es donde tenemos el resto de funciones y el método main donde las llamamos a todas. Entonces por acá tenemos un error en datos, pero debe ser porque no se ha ejecutado correctamente. Entonces ejecutamos esto, ok, no hace nada, debe haber un error por acá, plot files plot, ok, acá se encuentra el error, ejecutamos nuevamente, listo, está cargando. Entonces, ok, el error radica en que no se estaba llamando la función. Entonces por acá tenemos esto, ejecutamos nuevamente y aquí ya nos da el permiso para elegir el archivo. Entonces elegimos el archivo, tenemos por acá, se llama grupo 3, lo abrimos, entonces que carga, listo. Entonces se guardó la variable grupo 3 en la variable datos y ya podemos ejecutar nuestro código completo.
Entonces acá, control enter para ejecutar. Ok, acá hay un error. Ok, que analizando acá está mal escrito. La estructura es 2F. Esto ejecutamos nuevamente, control enter. Por acá tenemos otro error. Analizamos. Entonces, aquí no nos imprime nada. Revisamos aquí arriba. Ok. Entonces, no es actor, sino skater. Scatter. Ejecutamos nuevamente. Como podemos ver acá, ya se ejecutó nuestro modelo correctamente. Entonces, primero recibimos los coeficientes del modelo, que en este caso fueron 0.02, 0.69 y para el umbral 0.24. El error cuadrático medio fue 0.14, se puede decir que es un buen valor. El R2 fue el 0.59 y la exactitud sí es un poco baja, es del 17.11%. Esto se debe a la relación que tienen los datos del eje Z con los datos del eje X, debido a que no son tan compatibles, o básicamente existe como un error muy grande, son como muy dispersos entre sí. Bueno, esta respuesta es en base a estos parámetros que le estábamos enviando aquí en la fase de entrenamiento del modelo, que es un coeficiente de aprendizaje del 0,01 y 1000 épocas. Vemos aquí podemos variar este coeficiente de aprendizaje del 0.1. Ejecutamos nuevamente y vemos que cambia. En este caso disminuyó el porcentaje, el MS es parecido al anterior, el R2 igualmente, pero lo que sí cambiaron fue el W2. Básicamente así ejecutamos y ejecutamos, van a variar van a variar los porcentajes, van a variar los pesos y demás, pero básicamente sobre eso trata la regresión lineal. Aquí, como se puede ver, los puntos azules que están sobre el eje X, pues son los puntos que están sobre el eje X, los puntos que están sobre el eje Y pues básicamente aquí grafica el plano en el eje Z con una exactitud del 16%. Ese sería todo nuestro trabajo. Muchísimas gracias por su atención.